está súper bajo. Ajá. Es decir, por esto de la pandemia, se ha bajado. ¿Sí o no? Por ejemplo, el fin de semana, este fin de semana me parece, en Characato, ¿han escuchado en Characato que han entrado dos motos con 4 personas y han hecho disparos? Se supone que, por ejemplo, cuando uno va a Characato, y ese sitio, yo he ido por si acaso con mis amigos, fuimos ahí, se llama La Guardianía. ¿A qué vas ahí? Uno, porque se supone que quiere estar al aire libre, donde hay juegos con la familia, etcétera. Ya han entrado delincuentes y han empezado a robar. No creo que la gente ahora vaya más a ese sitio, o sea, van a ir algunos capaz, pero todos los restaurantes de pronto incluso dice que también han robado acá en el, ¿cómo se llama? No sé si en el Tradiciones o en el otro que está ahí al otro lado. Y entonces la gente ya tiene temor. Entonces, ese tipo de negocios que son parte de la economía, la gastronomía en este caso, están bajando. ¿Mm? El Avelino, cada vez estoy viendo que hay más choros, por eso que ayer han inaugurado, por ejemplo, el municipio de Bustamante ha inaugurado una central de, así como, de cámaras, de videos, no sé cómo se llama, ¿no? Supongo que va a ser un poquito para ayudar, pero qué cosa me da cuenta bastante, por ejemplo, de los venezolanos, hay prostitución. No, full prostitución, ¿eh? Full choros, o sea, cada vez se malea más el Avelino, ¿no? Porque incluso te han escuchado esto diciendo, ¿cuál es el distrito ahorita más peligroso de Arequipa? Está José Luis Bustamante y Rivero. ¡Ah, su! Yo, por ejemplo, hijitos, vivo en José Luis, o sea, qué miedo. Pero lo dicen porque, a ver, ¿por qué puede estar considerado el distrito más peligroso? José Luis Bustamante y Rivero. Flor Ángeles, Nayeli, Lisbeth, Breseide y todos los demás. Y Marco Antonios. ¿Por qué puede ser el distrito más peligroso? ¿Por qué robos, Perijita? O sea, donde yo vivo no hay robos, ¿ah? Felizmente que no. Por el Avelino, muy bien, pues, Flor Ángeles. Por el Avelino, pues, por el Avelino. Por el Avelino, se supone que el Avelino está, ¿qué cosa? En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Exacto, pues Lisbeth, por eso, o sea, no porque digamos acá en la avenida Estados Unidos, no, porque en el Avelino, que es parte del distrito, donde están todos los mercados, están cerca del terminal, etcétera, hay full, ¿qué cosa? Inseguridad. ¿Mm? Ahora, por si acaso, por eso merece ir, está bien. En el examen puede ser esta preguntita, ¿cuál es la diferencia entre PBI y Producto Nacional Bruto? Pareciera igual, ¿no? Todo lo que se produce en el país, lo que nos está leyendo, y esto, todo lo que producen los que nacieron en el país. Parece igual. Es que acá, por ejemplo, dicen, acá se considera todo lo que producen los peruanos, los venezolanos, los chilenos, los americanos, los australianos, pero en el Perú, pues, ¿no? Todos, 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 todos. Pero acá solamente es, dicen, todo lo que producen los que nacieron en el país, ¿no? Ya sea en el mismo país o estén en otro lugar, ¿no? Pero en todo caso, o sea, todo lo que hacen solamente los peruanos, ese es el PND. Y acá es peruanos, venezolanos, chilenos, etcétera, etcétera, en el PBI, ¿ya? Este indicador, el ingreso per cápita, busca una aproximación al ingreso y gasto promedio de cada persona de la economía. Puede suceder que el PBI per cápita sea alto, pero que el ingreso se concentre en muy pocas personas. Ese ejemplo que estoy poniendo de la congresista, ya, ella gana 15,000. Ya está. Muy bien. Y todavía le pagarán otras cosas más. Un gran porcentaje de peruanos, ¿cuánto gana? Dijimos, sueldo mínimo. Pero cuando se hace la estadística, no se dice, aparte va a ser de los congresistas, aparte, no, todos se meten. O sea, los que ganan 15,000, 20,000, 30,000 y también los que ganan, ¿qué cosa? Sueldo mínimo. Entonces, el ingreso per cápita podría ser que en el Perú, ya no, o sea, los peruanos también, ¿ah? Pero en realidad no es tan cierto. ¿Mm? No es tan cierto. Puede suceder que el PBI per cápita sea alto, pero que el ingreso se concentre en muy pocas personas. Recreo, recreo. 5 minutos. Samuel, 5 minutos, ¿ya?
A ver, voy a ver algunos, ¿ah? Por ejemplo, está Camila, Camila Calcina. Si no contestan, Samuel, ponles falto, se han escapado. Ahí está, ya recién apareció. Cristian Alonso. Sí, profesor, aquí estoy. Cristian, ¿por qué no participas de Cristian? ¿Ves? Con eso se negar. Frank Duke. Frank Duke. Presente. Sí, nombre del Frank Duke. ¿Qué cosa es Duke? Es una palabra en inglés, ¿no? Duke, Duke. A ver, tú dime, ¿qué cosa es Duke? Pato. Ah. Iván, ahí va, acá hay dos Ivanes. Iván Aldair. Iván Aldair. Iván Edison. Presente, profesor. ¿El Aldair o el Edison? El Edison, el Edison. El Edison. El Edison. Uno más, uno más. Maxwell, ese nombre. Creo que es de una. Los cassettes eran Maxwell, me acuerdo. Presente, profesor. ¿Sí o no? Maxwell. ¿Has escuchado no, que los cassettes eran Maxwell? No, solo que mi nombre es un apellido en otro país. Nada, había una fábrica, había una marca de cassette que eran Maxwell. Maxwell. Por eso era el apellido, profe. ¿Ah, sí? O sea, esa empresa era Maxwell y era el apellido. Y hacía cassettes, pero estaba a nombre de. O sea, su apellido lo puso a esos cassettes. Pues. Ah, muy bien, muy bien. Ya que famosos tienen que intervenir, ¿ah? A ver, Maxwell, la número 2. Ya. Los proveedores de televisión por suscripción han cambiado sus servicios significativamente. Por ejemplo, la plataforma de Netflix ahora ofrece todos los capítulos de una serie, permitiendo que el cliente pueda disfrutar del contenido completo, cuando quiera y donde quiera. Identifica a qué tipo de gasto corresponde. Cualquiera. Discrecional, no, Sebastián, creo que no. Puede ser también Sebastián, puede ser, ya. Pero más respuestas, quiero ver, más respuestas. La B, la Breceida, flexible. Yo también me inclino más por. A ver, una más, ya van dos. Una más. La B también dice el Iván. Sí creo que es flexible. ¿Ya? Porque se supone que dijimos que habían gastos fijos y habían gastos flexibles. Definitivamente no creo que sea pues gasto fijo. No es un gasto flexible que tú lo puedes o no lo puedes, ¿no es cierto? Algo así más o menos. Pero discrecional tampoco no creo. En estos tiempos, además. Este sí está fácil. A ver, Lisbeth, la número 3. Pedro es un padre de familia que tiene un hijo que está cursando actualmente el 5º año de secundaria y como premio por sus buenas calificaciones decide pagarle los gastos del viaje de promoción. Este acto dentro del presupuesto familiar corresponde a... Esa sí creo que está fácil. Muy bien, Angie. Ese es un gasto discrecional, ¿ya? Es un gasto discrecional.
Angie, la número 8. El profesor de geografía pide que observen la siguiente imagen. Un ratito. Continúa. Luego les indica que la imagen representa una pareja de recién casados y les pregunta, según los tipos de gastos, infiera, ¿qué tipo de gastos tienen pensado realizar esta pareja joven? Muy bien, Diego Armando. Son gastos discrecionales. ¿Mm? Ya, estas son las funciones del Estado. Pero primero a ver esto con todos, ¿ah? Miren. El presupuesto general de la República es elaborado por el Poder. Muy bien. El presupuesto general de la República es un documento aprobado por... No, pues, no, Sebastián, no. El Congreso. El Congreso, o sea, dicho documento es aprobado por el Congreso de la República. Mira, ya puse yo eso. Dicho documento es aprobado por el Congreso de la República. Estamos en la D. El presupuesto general de la República entra en vigencia el 1 de enero y concluye el 31 de... qué fácil. Diciembre. El Ministerio de Economía y Finanzas remite al Congreso el anteproyecto en el mes de ¿qué? Creo que se respondió el Sebastián. En agosto, ¿ya? No se olviden, en agosto. Sigue haciendo gastos. Pero esto no se... Una más. Ya, mejor. Hay partes que tengo que de todas maneras explicar. Esta parte es importante. Se llaman problemas macroeconómicos. ¿Ya? Así como también hay problemas familiares, también hay problemas macroeconómicos. Un problema macroeconómico, por ejemplo, que es el desempleo. Pues estás sin chamba, pues, ¿no es cierto? Ya está, muy bien. Estamos asumiendo, estás sin trabajo. Pero la pregunta en el examen puede ser, ¿cuáles son los tipos de desempleo? Dice ahí friccional, cíclico, estacional, estructural. Podemos empezar, por ejemplo, con esto de acá, el estacional. Por ejemplo, mucha gente se va a trabajar en este momento donde a Mollendo, a Camaná, pero como es temporada de playa, bueno, van a alquilar carpas, van a limpiar carros, van a vender sus heladitos, su cevichito, etcétera. Ese mismo tipo de trabajo lo podrán tener en el mes, digamos, de junio, julio. Si no, ¿por qué? No, porque no es temporada de verano. Exacto, porque además los que conocen Mollendo, Camana, cuando van, por ejemplo, en junio, julio, está todo nublado, está haciendo frío, ¿no? O sea, no hay negocio, pues. Se llama desempleo estacional. Y hemos trabajado eso, ¿eh? ¿Cuál será el desempleo que están, digamos, de los venezolanos? Me queda el 1, el 2 y el 4. No, pues, el friccional. Sebastián dice el friccional, a ver. Ya, Sebastián dice el friccional. Otra respuesta. Los Iván, los Duc, los Frank, las Angis, la Lisbeth. Yo prefiero que digan que sea el champú, a que estén callados, ¿ah? A ver, rapidito.
Para Sebastián, leer, a ver, ¿cuál, Iván? para leer. No, o sea, la pregunta es, hijito, y aprecia dice el uno. La pregunta es, de los venezolanos, ¿en qué tipo de desempleo los ubicamos? ¿En el número 1, 2, 3, 4, en cuál? La Dice. 1. Friccional, ya. Como la mayor parte ha respondido friccional, primeramente empezamos, por ejemplo, friccional. Mira, escúchenme, ¿cómo se llamaba la señorita que estaba trabajando con ustedes de monitora? Nicole. Nunca se lo olvida. Mira, Juan dice la Nicole. Y te había puesto un corazoncito puesto. La Nicole, profe, la Nicole. ¡La Nicole! La Nicole, profe, ¿cómo me la llaman a la Nicole? ¡Nicole! Ya va a regresar la Nicole. Tú vas a su número telefónico, ¿ya? Ya, miren. Hace tiempo Entonces, lo tengo. como no la hemos visto hoy día, entonces, y digo, oye, la Nicole, Juancito, profe, sí, la Nicole dice que va a estudiar ahora ¿qué se llama? Un posgrado. Pero de hecho, o sea, que no la han botado del trabajo, sino que ella ha dejado el trabajo porque quiere hacer un estudio que, ¿no? Se supone para mejorar pues, su situación, digamos, profesional. Pregunta. ¿Y la Nicole, cuando termine su posgrado, regresará para ser monitora? ¿Qué dicen ustedes? Obis. Tiene que regresar. No, ya, pues, al contrario, pues se supone que está apuntando ya a otro tipo de chamba, pues se supone, ¿no? ¿O no, Angie? Tiene que regresar por nosotros, profesor. Ah, que es muy Tiene que diferente. Pues. terminar, profe. Va a rezar por Juancito, así, ¿no? Juancito, pucha, que mi fans, pero en cuestión, digamos, laboral. Ah, o sea, no. ella, Pues, ya no, pues, laboral tiene que regresar por nosotros. por gusto no va a estudiar un posgrado, ¿no? Se supone, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo, ese tipo de desempleo se llama friccional, o sea, no es porque te votan, sino porque tú dejas el trabajo para una cuestión, digamos, de mejora, ¿no? Pues una maestría, un doctorado, ¿no? Ya, Juan Daniel, le voy a decir que regrese por ti, ¿eh? Ya hemos hablado del friccional, ¿eh? ¿Qué cosa es el friccional? Pero la pregunta que estaba haciendo era de los venezolanos. ¿Eso qué cosa es cíclico, hijitos? ¿Saben por qué? Porque acá dice es un fenómeno temporal. ¿Ah? Temporal, o sea que no van a pensar que de pronto acá van a pasar 100 años y van a seguir los venezolanos. Recuerden que nosotros los peruanos, cuando por ejemplo estuvimos en el gobierno de Alan García, de Belaúnde, de Fujimori, o sea, no fue de un año, pues, sino que ya, pucha, terrorismo, desempleo, corrupción. Ya, entonces pueden preguntar a sus papás. La gente dice, ¿qué hacemos acá? Ya nos iremos a otro sitio, ¿no? Donde Estados Unidos, Europa, Japón. Pero estamos ahora en el 2022. Ya fácilmente la gente ya no piensa salir. Al contrario, dicen, no, si hay trabajo, creo, en el Perú, es cuestión de estudiar, de ser profesional. Entonces, habrá habido otros que se han quedado, pues, ¿no? Pero otros también se han regresado. Y eso teóricamente tiene que pasar con los venezolanos, porque incluso, por ejemplo, en el mercado internacional, el petróleo, en este momento, que es lo que más tienen los venezolanos, está, pero creo que $100 el barril. Entonces, ¿por qué están pobres? No es tanto por la situación económica, sino están pobres porque hay mucha corrupción, ¿no? O sea, no hay una democracia plena, solamente unos cuantos serán los favorecidos, la mayoría dice no. Creo que ¿quién sabe cuánto es su sueldo mínimo en Venezuela? $1. ¿Quién va a vivir con $1, pijitos? O sea, cuando vienen al Perú y digamos que les dice, te voy a pagar, y ANSET te va a pagar sueldo mínimo, o sea, ¿cuánto era el sueldo mínimo? 930 soles. Pucha, que el venezolano, ¿qué dice? A ver. Gracias. Millonario. Entonces, eso, por ejemplo, si algún día porque Venezuela incluso tiene más petróleo, pero tiene mucho más petróleo. Ya, por más que haya subido Alex a $2, pero no es nada, pues entonces, eso se llama cíclico. Con 8 solcitas. Desempleo estructural. Ya. ¿Se dan cuenta de lo que me estaba corrigiendo? ¿Quién estaba ayudándome con eso de las letras? ¿Quién era? Briseida. La Briseida. Briseida, por ejemplo, digamos que tú eres mi jefa. Me dices, a ver, corrige las letras. Ay, Briseida, no puedo. Pero, profesor, se la contará para... Pero, Briseida, no puedo, hijita, no puedo. Mira, por más que me digas qué cosa que había que hacernos, donde decía, ¿qué? ¿Qué decía? Me dijeron ustedes, no sé qué cosa, ¿qué letra apareció ahí arriba? Briseida, dile. Briseida, ¿qué cosa apareció ahí arriba? Era el nombre de la letra, pero no me acuerdo. Ya, entonces, hijita, mira, te das cuenta que yo fácilmente, te dije, ¿no? ¿Dónde?
Ya, ¿qué significa? Que de pronto te puedes cansar y decir, ya, profesor, me estoy disculpar, pero en realidad creo que usted ya no da para este tipo de cosas. Tecnología, Uy. chao. Mucha tecnología. Conociendo a la Briseida me bota, pero es la Botada, oportunidad. botada. Ya, me quita, ¿por qué? Porque se supone que yo no estoy actualizado en cuestiones tecnológicas. Y eso ha pasado en muchos profesores que yo conozco, que de pronto se han acostumbrado a la pizarra, ¿no es cierto?, los plumones, pero capaz en su casa ni siquiera utilizaban, digamos, su celular, su computadora. Cuando de pronto de un día, porque prácticamente fue eso, ¿eh? De un día para otro, ¡prum! Todos en sus casas. Ya. Chamba para los militares. Quedamos de colegio, ya, en el WhatsApp. Primeramente nos empezaron en el WhatsApp, en el colegio. Y en la universidad nos dijeron, Zoom. Clases virtuales. Que ya. Así que más o menos sabía, pues, lo que estoy haciendo en este momento. Más o menos. Pero los que no sabían nada, ¿qué pasó? Se quedaron pues sin chamba. Ese tipo de desempleo se llama, ¿qué cosa? Estructural. Cuando se quedan sin chamba por una cuestión, digamos, de que no saben lo que es la tecnología, ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahí tenemos los 4 tipos de desempleo. Están pateando latas acá, miren. ¿Creen ustedes que este pata, con esta polera, sí, polera, ¿no es cierto? Todo lo que sea, ¿realmente será Nike? Obis, todo producto peruano es original, profe, ¿qué le pasa? ¿Qué tienes? No. No, Sino que profesor. hay, por ejemplo, puede ser 2 cosas. Uno, piratería, ¿no? Si es piratería, o sea, que le han puesto la marca Prime, ¿no? Eso, por ejemplo, le hace daño a la economía del Perú, ¿no? Porque ¿quién va a decir que la piratería es algo bueno? Y lo otro es que sea original, pero que sea contrabando. Y el contrabando, ¿por qué es malo para el país? ¿Quién sabe? Porque no hay ganancia para el país. No, pero a ver, otra respuesta. Porque no se paga impuestos, muy bien, Sebastián. Porque no pagan impuestos. Entra así nomás. Entra por el cerro, como se dice. Profe, le he mirado bien la imagen y se está despintando. Entonces, ¿qué cosa es pirata? Pues? El pirata, pues es bueno, porque los chicos, a lo menos ustedes, cuando empiecen, por ejemplo, el colegio, ya, lista de útiles. ¡Ah! Lista de útiles, pucha, ya. Por ejemplo, en educación física, y así es un colegio, digamos, más o menos, todos se miran, ¿no? Cómo se visten, todo eso. Ya. Por ejemplo, ¿qué zapatillas se ponen? Nike, Puma, Adidas, ¿qué más hay? Ya, y eso no creo que baje, pues, de 250, así más o menos, supongo, ¿no? Pero tú encuentras en el mercado, ¿con cuánto te encuentras? A ver, con 70 soles. Ya. Eso se llama, ¿qué cosa? Productos pirata. No puede costar 70 soles. ¿Qué cosa dices? Se anda despintando. La pobreza en el CEPRUNCE en este momento dice la incapacidad de satisfacer las necesidades mínimas de la vida, alimentación, salud. No creo que exista un pobre en el CEPRUNCE, porque en todo caso, pero no podrían pagar el CEPRUNCE. Los que son, digamos, hasta podría pensar, ya, mira, no me estoy contradiciendo, digamos que son pobres, pero esto se llama, ¿qué cosa? Pobreza extrema. Lima, profe. No, hijo, tenga que me equipa. ¿Acaso no sé? Ándate por la parte alta, por ejemplo, de Miraflores, por la parte alta de Caima. Eso hay, por si acaso. Por Yarabamba, ¿no? O sea, uno que no hay servicios, no hay agua, no hay luz, ¿no? Por ahí cerca no creo que haya una comisaría, un colegio. Esto se llama, ¿qué cosa? Pobreza extrema. Ya de esto ya hemos hablado. En todo el Perú, en todo el Perú. ¿Ya? Ya, esto. ¿En qué gasta más el Estado? En sueldos y salarios. Eso se llama, ¿qué cosa? Remuneraciones. Pagar a los congresistas, al presidente, al embajador, a los profesores, a los policías, a las enfermeras. Se llama remuneraciones. ¿En qué también gasta el Estado? En ese presupuesto de la República. Entonces, por ejemplo, si piensan hacer, por ejemplo, majes, una carretera, un colegio, un hospital, si hay un colegio, comprar qué cosa, ¿qué se llama? Las escobas, comprar el papel bond, poner el internet, etcétera, etcétera, bienes y servicios. Y transferencias corrientes, se supone que
para los que se jubilan, para los que son del seguro social, ¿no es cierto? Pensiones, etcétera, 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 etcétera. Ya. Acá hay una parte que estoy omitiendo, pero no sé dónde está. Funciones. Es una parte muy importante. Un ratito, ¿ya? Ahí está acá, creo. Presupuesto. Almacén. Un ratito, gastos. Nada, ¿dónde está? Presupuesto, sector público, pobreza, desempleo, inclusión. Indicadores. Ahí están las funciones. Mira, ¿cuáles son las funciones del Estado? Dice proveedora de asignación de recursos, o sea, por ejemplo, los bienes y los servicios. Está ya chévere ahí. Estabilizadora, o sea, tratar de que el dólar no suba mucho, que no baje mucho, que los precios más o menos se mantengan, así más o menos. Eso está en función del Estado. Redistribuidora del ingreso, de lo que estábamos hablando, por ejemplo, hace un ratito, los pobres. Entonces, por ejemplo, en el gobierno de Ollantumala se crearon muchos programas sociales que hasta la fecha me parece que hay que sacarse el sombrero, ¿eh? Por ejemplo, para los estudiantes, ¿qué programa hay? A ver, para los que son misios. Beca 18. Muy bien. Para los que van a los colegios nacionales en primaria, ¿qué cosa hay? En primaria. El Caliwarma. El Caliwarma, muy bien, Lisbeth. ¿Qué es eso, profe? No te hagas, que todos tienen el Maxubul en el San José, qué cosa para que no sepas. El Caliwarma. No, En nunca tus escuché. tiempos no habían, en tus tiempos no habían. Juan Daniel es rico, profesor. No, no es rico, sino que nunca he escuchado eso, no sé. El otro sí. Una más y te sacamos del grupo, ¿eh? Ya. Pues también hay ¿qué se llama? Pensión 65, entre otros, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿cómo se llama el último de los bonos que han dado? Creo que también es el programa Juntos. Sí, hijita, pero ¿cómo se llama? Digo, el último que han dado de los bonos. El Yanapa y Perú. El Yanapay también, ¿qué cosa es entonces? ¿No? Pero en realidad me alegra saber, aunque sea en broma, lo que sea, que la gente ya no quiere bonos. Porque el bono es como una limosna, ¿no? No es que estamos en tiempo de pandemia, no hay chamba, entonces el Estado dice hay que darles bonos, ¿no? A los pobres, así más o menos. Pero la gente, yo no quiero bono, lo que yo quiero que cosa es trabajo. Eso me ha gustado bastante. He escuchado, no sé en qué emisora, que la gente, porque no es el primer bono que han dado, pero se acuerdan otros bonos. Ya. Entonces ahora quieren, ¿qué cosa? Chamba. Todo el mundo quiere su chamba, ¿no? Y reguladora, más o menos tiene que ver, se me ocurre, por ejemplo, con lo del Indecopi, no sé si te... En todo caso, trabajaremos un poquito las preguntas, ¿ya? Juan Daniel, ¿a qué hora terminamos? Que no me estoy equivocando. No sé, profe. Breseida, ¿a qué hora terminamos, Lisbeth? Iván. 8:25. Ah, ya está, No, ya está. no, dice Está las bien, 10. está bien. Era que se queda hasta las 10. ¿Qué les toca después? No sé, hay veces cambia. Ya, mira. Dice acá, escribe la letra C si es gasto corriente, la letra I si es gasto de inversión y la letra T si es transferencias y subvenciones. Empezamos. Las hojas BON, porque capaz no saben lo que son. Las hojas BON que se usan en las instituciones públicas, ¿qué cosa es para ustedes? Corriente. ¿Es corriente, Sebastián? Me deja ver mi plagio. Acá se sueldo. Un ratito, a ver. Está bien, es gasto corriente. Está como gasto corriente. Aunque no estoy de acuerdo, ¿ya? Pero bueno. Los proyectos de investigación que realiza el Perú en la Antártida. Inversión, muy bien. La construcción de hospitales. Angie, inversión. Los pagos a los congresistas misios, a los
El proyecto Majes Siwas. Inversión. Incremento en las remuneraciones de los trabajadores. Una transferencia, no. Me parece que es eso, que es gasto corriente también. Implementación de la nueva infraestructura para las clases de 2020. El retorno a los colegios. Muy bien. Eso no es corriente, por si acaso, ¿eh? Es inversión. Implementación de la nueva infraestructura. O sea, no he visto acá un ejemplo de que se llame transferencias y subvenciones. Acá a ver. De las funciones. Lee, por favor, Lisbeth, la número 11. El Ministerio de Salud, Hernando Ceballos, anunció que las personas mayores de 50 años tendrán que presentar a partir del 23 de enero el carnet de vacunación con las 3 dosis de vacuna contra el COVID-19 para poder ingresar a los espacios públicos cerrados. Discrimina. ¿Qué función del Estado hace cumplir con dicho enunciado? Sebastián, la proveedora, no. Acá está diciendo de poner inyecciones. No. Gracias. No, pues, a ver, ¿qué más han puesto? La C. Estabilizadora. Tampoco, pues, Juan Daniel. Entonces ahí, la D. Todos se han equivocado. Estamos, es la D, es una función reguladora. Muy bien, Breseida. Por ese gusto, Breseida. Número 12. La más fácil, a ver, la número 12. En los últimos meses el precio del dólar tuvo fuertes variaciones en el tipo de cambio, llegando a cotizarse hasta 4.125 soles, lo que provocó el alce de los productos de primera necesidad como son el pan, el balón de gas y el petróleo. Actualmente el dólar oscila entre los 3.89 soles y 3.90. Reconozca, ¿qué función realizó el Estado frente a este caso? Muy bien, Sebastián. Estabilizadora. ¿Saben lo que es el serafín? O sea que cuando van al grifo nos pueden estar engañando, ¿no es cierto? Entonces, como conductores. Podemos reclamar para medir el... Pero no te dan, Juan Daniel. O sea, pregúntate a mi jefe. O sea, siempre sacan, o sea, se van casi nunca te dan. Pero se supone debería ser obligatorio que te muestren, que saquen eso del serafín, ¿no? Para saber el control de cantidad del combustible, la calidad incluso. Es obligación de ellas. Pero si no sacan. Pues. Los denuncias, digo. Y así los denuncio. ¿Dónde los denuncio? Ahí, profe, en la comisaría. No, Indecopio. No me acuerdo qué empresa, pero sí daban esa empresa. Los demás no te daban, por más que les decías, ni conocían. Cuando dices empresas, se estás hablando de grifos. Por eso, grifos, o sea, ya, grifos. Repsol, Primax, Petroperú. No me acuerdo. Es una pirata. El profesor René Dorian muestra la siguiente imagen en clase. Determina qué tipo de problema macroeconómico representa. Acá, por ejemplo, hijitos, esto me olvidé de explicar. La mayor parte, por ejemplo, de problemas macroeconómicos dijimos que era la inflación. La inflación, ¿qué cosa? Por ejemplo, la inflación significa... Creo que hay una pregunta. Mira. Ya. En el año de 1998, con esta platita, podías comprar esto. En el 2005, con esa misma platita, ¿qué están viendo en el carrito? Y hay menos cosas. En el año 2012, ya miren, se compran menos cosas. El dinero sigue siendo el mismo, pero te compras menos cosas. Eso se llama, ¿qué cosa? Inflación. Inflación, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, en este ejemplo,
La señora viene con 800 soles. Y acá lo que le está ofreciendo este señor, acá dice el precio 900 y acá dice 1000 soles. Ya, como que no es tanto inflación, sino que cosas más bien, o sea que la señora no le alcanza. Y eso se llama, ¿qué cosa? Deflación. Deflación es cuando hay productos, pero la gente ya no tiene o sea, no tiene plata para comprar. ¿Mm? Eso se vivió, por ejemplo, en algunas épocas de nuestra historia. Lo que también se vivió, ¿qué cosa fue? De estas alternativas, la hiperinflación. Porque normalmente lo que comentamos es, por ejemplo, en el mercado ha subido, ¿no? Ha subido el pollo, ha subido la palta, ha bajado, en ese plan estamos. Pero hijitos, ¿qué pasa si, por ejemplo, decimos la palta, que les he comentado que el día lunes estaba 8 soles, y la próxima semana, o este fin de semana que voy al mercado, está de pronto 15 soles? De pronto la siguiente semana o a fin de mes ya está, ¿qué cosa? 20 soles. Ya, eso es como que nos traumatizamos. Eso se llama, ¿qué cosa? Hiperinflación. ¿Ya? Y eso lo hemos vivido en el gobierno de ¿quién? De Alan García. ¿Ya? Ya está de las chambas. Mayor. Creo que no hay preguntas de desempleo. A ver, ¿dónde está el Maxwell? La número 24, Maxwell. Ya. Julia, de 40 años, presionada por la suma de los precios y la falta de recursos económicos, cogió a los suyos junto con sus maletas y la poca ropa que tenía. Emprendió su viaje de retorno a su natal Puno. Hace 3 años que Julia llegó a la capital, como miles de ciudadanos de distintas regiones, empujadas por la necesidad de trabajo. La razón fundamental de la movilización de estas personas es la falta de recursos por ausencia de puestos de trabajo. Ahora que la economía se reactivó, Julia regresó a la capital para reincorporarse a su centro de trabajo. La situación presentada sería de desempleo tipo... Muy bien, Sebastián, cíclico. Es cíclico. ¿De dónde viene ese aporte del mango fresco? Porque si la pregunta en el examen es, Juan Daniel, por ejemplo, ¿cuál es el principal producto de agro? Porque está hablando de agricultura. De agroexportación, no es el mango. ¿A quién me responde esa pregunta? ¿Cuál es el principal producto de agroexportación en el Perú? Dice, ¿qué es lo que más exportamos de agricultura? No está hablando de las minas, ¿ah? Y le invito un ceviche este fin de semana. El arroz, nada, Juan Daniel, ya perdieron. Papas tampoco, Alex. Uf. La respuesta es los espárragos. Pueden buscar eso en internet. Los espárragos. ¿Ya? Es el principal. También se exporta lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, mangos, se exporta, por ejemplo, ahora, toda la agricultura. Las paltas también dicen, ¿no? ¿Por qué sube la palta? Porque prefieren exportar. Las uvas, los plátanos orgánicos. Eso es bueno. Yo me alegro de eso, porque supone que antes dependíamos solamente del cobre. Ahora estamos exportando, por ejemplo, ese tipo de cosas. Qué bueno, ¿no? La páprica, ¿qué cosa es la páprica? A ver. ¿Quién sabe lo que es la páprica? El Luis Pablo dice que no sé. Las chicas. Ah, es el rojito. El ají medio colorado, medio rojito. Ajá. Es el rojito. Ya. En esta misma pregunta número 24, te voy a cambiar algunas cosas para que, o sea, la respuesta sigue siendo ¿qué cosa? A, B, C, D, E, ¿ya? Miren, ¿eh? El pimentón no, hijito, el pimentón no, el pimentón es como el rocoto, pues más o menos, ¿no? Es un ají pues largo, pero medio rojito, medio colorado, así. La páprica. Juliana, de 40 años, tenía su trabajo, correcto, vendía en el mercado central, y de pronto deja su chamba, porque empieza a estudiar, ¿qué cosa? Marketing.
Dejó su chamba para estudiar, ¿qué cosa ella? Marketing. Pregunta, ¿qué tipo de desempleo se está originando ese día? La D. Estacional, ¿no, Juan Carlos? Voluntario. Voluntario creo que no hemos... no. Es friccional, pues, ¿se acuerdan? Cuando uno deja la chamba, porque supone que no tanto la palabra había... Es friccional, ¿no? Es friccional. Otro. Juliana, de 40 años, se va a Puno porque empezó la temporada de, ¿qué se llama? De la cosecha, ¿no? La D, estacional, ese es de estacional. Muy bien. Falta, esto. Juliana, que es una chica guapa, a pesar que tiene 40 años. La edad del profesor Dorian. Va en busca de trabajo. Y ella dice, como soy guapa, sí me van a dar la chamba. Ahí está. Pero, lamentablemente, el lugar donde va a trabajar utiliza mucha tecnología. Aún siendo una mujer de las 4 décadas, se queda sin chamba. ¿Por qué? ¿Qué tipo de desempleo? Muy bien, estructural, pues dijimos, no sé, que no se actualizan, así más o menos. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Qué más? Funciones. Función proveedora. La número 14, por favor, Iván. Profe, La número 14. ya. Son aquellos gastos destinados a la creación de obras públicas, como el proyecto Majes Igual 2. Los mismos que son ejecutados con recursos propios del Estado. Identifica qué tipo de gasto del Estado corresponde. Respuesta correcta, Diego Armando. 15. Diego Armando Maradona. Es la adquisición de bienes y servicios que son realizados por el sector público sin que estos incremente el patrimonio nacional, es decir, los gastos que corresponde al pago por la compra de medicamentos, vacunas para afrontar el COVID-19, reconozca a qué tipo de gasto público corresponde. Gasto común. ¿Dónde hemos visto, Sebastián, gasto común? En ningún momento he visto gasto común, ¿no? La A, profe. Gasto de inversión tampoco. La B. A ver, es gasto corriente, pues. Es gasto corriente, ¿no? Es gasto corriente. Juancito ha logrado ahorrar $500 durante medio año, pero ahora se le ha presentado un importante compromiso social y decide gastar parte, un alferado, la fiesta de la Candelaria, decide gastar parte de ese ahorro en la compra de un regalo, teniendo en cuenta los pasos para elaborar un presupuesto familiar. Identifica qué tipo de gasto realizó. Sin querer queriendo. Muy bien, hijito, discrecional. Chao. Chao, Samuel. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.